¿Qué tal? Buenas. Estamos en el día 4, estamos a mitad de semana y quiero agradeceros la participación. Quiero agradeceros el que estéis compartiendo con todos vuestros proyectos, vuestras ilusiones y esa reflexión. Noto ya algún avance en la forma de pensar, en la forma de enfocar el negocio, así que muy agradecido. Hoy vamos a hablar de algo que es importante en el mundo de las redes, en el mundo digital, y es vuestra historia. Hemos hablado de que tenemos que partir de nuestro ser, de nuestra esencia, para comunicar. Y hoy voy a hablaros de mí, de quién es Sergio Fuentes. Muchos estáis aquí, pero no me conocéis de nada, aunque afortunadamente también han entrado algún amigo que me conoce, algunos desde hace muchos años, y podrá dar fe de gran parte de las cosas, aunque estoy seguro que otras que va a oír hoy no las conoce. Sergio siempre ha sido una persona inquieta. Yo siempre fui curioso, inquieto, me gustaba explorar las cosas como a cualquier niño. Y bueno, mi familia es una familia humilde en la que mi padre ha sido auxiliar de enfermería, la mayor parte, auxiliar de clínica, la mayor parte de su trayectoria, y mi madre, pues, era administrativa y entraba y salía del empleo según las circunstancias. Económicamente hemos tenido altibajos. Mis padres se mudaron cuando yo tenía 11 años y luego ha habido momentos en el que la situación les puso difícil pues cumplir los compromisos que tenían, ¿no? Y mi padre tuvo que tener dos empleos y mi madre trabajar limpiando en un hospital. En fin, se han adaptado y han hecho lo posible por mantener su nivel de vida y el nuestro. Somos tres hermanos, yo soy el mayor de tres hermanos. Con lo cual, bueno, cambié de colegio siendo muy pequeño y todavía tengo recuerdos de mis primeros amigos del cole. Pero donde más me afectó quizás fue cuando cambié de residencia, donde no solo cambié de amigos del cole, sino también amigos del barrio. Y entré en un entorno muy distinto. Eh, siempre, aunque no he sido malo para los estudios, siempre me han comparado con mi hermano que es brillante, al que yo saco 3 años. Y entonces eso me ha hecho pues, necesitar más reconocimiento en muchas ocasiones. Y no siempre lo he tenido, claro. Yo cuando sacaba un 8 era muy malo y cuando sacaba un 10 era lo que tenía que hacer, ¿vale? Con lo cual no siempre tenía el reconocimiento y eso forma parte de esas creencias que se van formando ahí de que no eres suficiente, de que no eres merecedor y luego hay que trabajarlas. Durante la época de la adolescencia, al entrar en el instituto, me metí en un grupo de la iglesia para hacer amigos, porque en el barrio me estaba costando trabajo hacer amigos. Y entré en ese grupo de la iglesia y rápidamente conecté con algunas personas y empecé a desarrollar muy buenas amistades y hoy conservo muy buenas amistades de esa época. Y en simultáneo en el instituto empecé a relacionarme con amigos a los que nos unía pues normalmente el deporte y la música. Y empecé a relacionarme con los que les gustaba el rock. Y en ese ambiente había poco espíritu religioso. Con lo cual me empecé a dar cuenta que estaba siendo polar. Estaba con los religiosos en la iglesia y en el instituto con los más radicales, menos religiosos, ¿no? Con lo cual empecé a ser un poco abogado del diablo en los dos sitios. Era el rebelde de la iglesia y era el capillita con los rebeldes. Con lo cual, eso también marcó un poco mi carácter y el hecho de tener que estar siempre defendiendo mi punto de vista, pues en un sentido o en otro. Entré en una carrera que no era la que yo quería hacer, que no sabía exactamente ni qué era, que era la diplomatura en estadística. Yo no sabía exactamente no conocía esa carrera, tuve que buscar un libro cuando entré, pero en Sevilla estaba la Facultad de Informática y Estadística y a mí me llamaba la atención todo el mundo de la informática muchísimo en aquel entonces. Y decidí hacer estadística porque había un curso puente. No me seleccionaron en informática y me quedé en la tercera opción que era estadística. La segunda, ¿cuál puse? Pues una que le gustaba a mis padres, que no me gustaba a mí en absoluto, que era ingeniería industrial. Y lo puse porque como decían que tenía salida, pues puse esa. Pero a mí no me gustaba en absoluto la ingeniería porque no me gustaba el dibujo técnico, sobre todo. Y luego lo que más me gustaba a mí después de informática era economía y administración y dirección de empresas. Y esas las puse pues cuarto y quinto lugar. Acabé la carrera de diplomatura con muchísimo sufrimiento porque no me gustaba y me costó mucho trabajo. Era un estudiante mediocre, podríamos decir. Y cuando terminé, pues decidí que quería hacer una carrera de economía o empresariales. No sabía cómo ejercer en el campo de la estadística, donde todavía no se conocía demasiado y no había demasiadas empresas con departamentos de estadísticos. Y bueno, decidí oí que había una carrera que era marketing y decidí entrar en ella. En marketing me convocaron al premio a los mejores expedientes, cuando venía de ser un estudiante mediocre. Pero es que cuando entré en marketing era como saber todo eso que me preguntaban en los exámenes, yo ya lo sabía, era natural en mí. Yo llevaba algún tiempo suscrito ya a la revista Emprendedores, con aquella edad, con lo cual, mientras otros estaban suscritos a revistas de música o de deportes, yo estaba suscrito a la revista Emprendedores y veía cosas del mundo de la empresa, de los negocios. Era mi pasión.
Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar vendiendo en una cadena de supermercados, vendía bazar pesado, y ahí me surgió la posibilidad de hacer un máster en una escuela de negocios de prestigio, un MBA, máster en Business Administration, donde iba a complementar la parte que yo no tenía del mundo de la empresa. Con lo cual, hipotequé a mis padres para que pudieran pagarme ese posgrado, ese máster, y tuve con ellos el compromiso de que yo iba a pagar de los 5 años del préstamo, yo me comprometí con ellos que en 2 años le pagaba el préstamo. Y así fue. El segundo año entré a trabajar en una multinacional y tenía ya pagado mi préstamo. En la multinacional estuve 2 años. En esos 2 años eh, pues me exprimieron y aprendí muchísimo y decidí montar un negocio propio. La necesidad de expresarme ya venía de tiempo atrás, como os digo, y monté un negocio propio. Estuve 5 años con una tienda informática y empecé a prestar servicios a empresas también. No solamente recibía clientes particulares en la tienda, sino que empecé a salir a visitar empresas y a ser partner de otras empresas de software y a vender software y hacer instalaciones. Y bueno, hasta que me llamó un familiar para trabajar en otro sector, y en el sector del calzado, y me fui con él a ayudarle porque estaba realmente difícil la situación. Yo no acababa de despegar, yo tenía un sueldo más pequeño del que tenía la multinacional en mi negocio, con lo cual decidí apostar por aquello, me encantó y acabé siendo el gerente de esa cadena de zapaterías. Pasamos de tener 7 a tener 15 zapaterías, aunque no todas yo hubiese querido abrirlas. Si las 3 4 primeras aperturas fueron recomendación mía, las siguientes ya fueron una inercia peligrosa en la que entramos y acabé saliendo de esa empresa porque vi que se estaba yendo a pique, ¿no? Y bueno, en la última etapa de mi vida previa al punto en el que estoy ahora, pues salí de esa empresa, me fichó a la competencia, estaba trabajando para una empresa de calzado como jefe de zona y empecé a no sentir realización. Yo venía de donde estaba, a mí la barba se me cierra, como veis, y tenía una calva como una moneda de 2 euros eh, y otra como una moneda de 5 céntimos, aquí abajo, en la parte de aquí. Y, y esa calva se me cerró gracias al ritmo más tranquilo de trabajo en el trabajo por cuenta ajena. Pero cuando llevaba un año no me sentía realizado. Estaba estancado económicamente, tenía un variable que ya era difícil de superar. Mis jefes eran los dueños de la empresa y no tenía desarrollo profesional ni estaba haciendo algo estimulante. Yo había estado haciendo viajes a China, comprando en Italia, comprando en Madrid, comprando en fábricas en Elche. Y aquí pues simplemente estaba visitando tiendas y gestionando equipos de personal, algo que me gustaba pero que no me suponía ningún reto. Pero en ese momento mi mujer entonces estaba desempleada, ella trabajaba en banca y había salido de un ERE. En un ERE había salido porque estaba embarazada y las posibilidades de que la mandaran fuera eran muy altas. Con lo cual yo me encontraba en un trabajo que no me gustaba, siendo el único sueldo estable en mi familia, con 2 hijos pequeños, mi mujer desempleada y una hipoteca importante. Con lo cual mucho miedo para dejar mi estabilidad laboral. Pero me hicieron indefinido y ahora la pelota estaba en mi tejado para tomar la decisión oportuna. Eh, fui a- Vino una persona a casa a dar una charla, porque mi mujer empezó a entrar en grupos de crianza respetuosa, y una señora que se llama Ivonne Laborda vino a dar una charla a Sevilla y se quedó a dormir en mi casa. Y empezó a hablar esa noche del día 1 de octubre de 2016. Empezó a hablarnos de su vida y yo le empecé a preguntar que cómo era su vida, cómo iba dando charlas por distintas ciudades de España y de fuera de España, cómo atendía a sus clientes online, cómo hacía homeschooling, es decir, tenía a sus 3 hijos educados por ella en su casa, por ella y por su pareja. Me pareció una forma maravillosa de vivir con un ritmo de vida el que ella elegía y con la carga de trabajo y actividad que ella elegía. Y le estaba yendo mucho mejor que me estaba yendo a mí. Entonces esta mujer me habló de un chico, yo le conté mis inquietudes y me habló de un chico que se llama Sergio Fernández, que es el presidente del Instituto de Pensamiento Positivo y tiene varios libros. Yo empecé a seguirlo, primero pensé que sería otro charlatán, bueno, otro conferencista más, a los que yo seguía mucho por YouTube, pero realmente conecté muy rápido con él, empezó a decir cosas que eran las que yo pensaba, empezó a poner voz a mis pensamientos y empecé a oírlo a partir de pues, mediados de octubre de 2016. Estando en plena efervescencia personal, porque mucho deseo de dejar mi trabajo y emprender mi negocio, pero mucho miedo por lo que podía suponer eso en mi vida personal, el día 12 de noviembre de 2016 fallece de muerte súbita uno de mis mejores amigos, de estos que se dicen que se cuenta con los dedos de una mano. El lunes habíamos estado jugando al fútbol y recibí una llamada el sábado, eso era un sábado 12 de noviembre, diciéndome que se había encontrado indispuesto y había fallecido. Eh,
se me cayó el mundo y vi claramente que esta vida va de lo que hagas en esta vida, que no estamos en el ensayo general de nuestra obra, sino que estamos en el acto principal de nuestra obra. Y que todo lo que hagamos tiene que hacerse en esta obra. Con lo cual, esa claridad que tuve hizo que tirase para adelante con el proyecto de dejar mi trabajo y emprender en algo que tenía que ver con el marketing, que era lo que a mí me movía y donde yo más había disfrutado en mi formación y mi experiencia. Pero nunca lo había ejercido. Con lo cual, en diciembre me fui a Madrid a hablar con Sergio Fernández, no pude hablar con él, hablé con su secretaria, y en el 11 de diciembre aproximadamente estaba presentando la renuncia en mi empleo, en mi trabajo, dando el preaviso de un mes, en vez de 15 días preavisé con un mes, y empezando el máster de emprendedores en Madrid, que fue el principio del cambio. Durante 2017 fue un año de muchísimos cambios, hice el máster en Madrid, supuso un esfuerzo personal y familiar, económico y familiar muy grande, porque dejaba todos los fines de semana del primer semestre, 23 fines de semana en concreto, a mi mujer con los niños en casa muy pequeñitos, y yo me iba el viernes por la tarde, volvía el domingo a media del día, y a eso de las 5 de la tarde realmente volvía. Y aquello pues supuso un desgaste importante. Luego contraté a un mentor, porque cuando yo quise arrancar por mi cuenta me di cuenta que, por mucho que había visto en el máster, ponerlo en funcionamiento, pues llevaba 3 meses y no arrancaba. Y con el mentor empecé a darle forma a mi modelo de negocio, iba a ser mi sistema, dónde estaban mis fortalezas, de qué manera iba a construirlo, aunque tenía un síndrome del impostor muy fuerte. La primera vez que me enfrenté a una venta, final de 2017, después de dar una charla, no fui capaz de vender ninguno de los programas de transformación que yo vendía, de programas de mentorización, y los vendía a 1.500 euros y no fui capaz de vender ninguno. Hubo 5 personas interesadas en que le ayudase y no fui capaz de ayudarles. Sin embargo, en marzo, más apretado por el dinero, porque ya había quemado las naves y estaba bastante apurado, arranqué con otro evento parecido. Hubo 7 personas interesadas y de las 7, pues prácticamente seleccioné a 4 y una de ellas incluso fueron pagos de entre 2.000 y 6.000 euros, ¿vale? Porque me pidieron algunos de ellos más y le pude ofrecer más. Con lo cual empecé, digamos, ahí oficialmente a facturar con mi negocio. Durante todo 2018 tuve problemas con atender nuevos clientes porque no me daba la vida para atender a estos que tenía. El síndrome del impostor muy presente. Y tuve que seguir contratando formaciones, contratando mentores. Durante 2019, pues me di cuenta que necesitaba mm, quitar estas creencias que no acababan de soltarme, de no merecimiento, de no ser suficiente, de necesidad de reconocimiento. Y incluso en este 2020, a principios de año, también conté con un mentor que realmente yo creo que ha sido el que me ha dado el plus necesario, ¿no? Unido a distintas terapias como FT, donde Ana Espiga me ayudó en su momento, donde otras personas como Alicia Radilla, socióloga que también trabaja PNL, me ha ayudado. Mentores como Roberto Cerrada, el primero, David Sobrino el segundo, por el medio tuve a Alejandro Novás. Son personas que me han ayudado mucho a ir desarrollando pues lo que veis ahora mismo y alinearme con mí mismo, con quien soy, con mis valores y, bueno, a poco superar todas esas dificultades arrastradas y superar también, por qué no decirlo, la muerte de mi amigo. Porque es decir que yo hasta las navidades de este año 2019 no pude tener una conversación con la viuda de mi amigo porque es que era imposible para mí mantener una conversación estable con ella. Entonces, también el no hacer las cosas, era como si él me estuviera exigiendo el éxito o exigiendo hacer las cosas bien. Y bueno, reconciliarme con el mundo, no deberle nada a nadie, solamente me tengo a mí y me enjuicio yo y me perdono mis faltas y trato de mejorar esos errores que pueda cometer. Y desde ahí es de donde estoy ayudando a bastantes personas ya a tener resultados y a vivir de sus sueños. Y cuando te llegan los feedback de los primeros clientes, que muchas veces no te lo dan inmediatamente, porque inmediatamente están todavía en un proceso de, puff, ¿vale? ¿Qué boom tengo? Y te llegan esos feedback y dices, joder, mereció la pena. Y con los clientes con los que estoy trabajando en la actualidad, con mi sistema bastante mejorado, que te digan, Sergio, si es que todavía nos queda de trabajar 2 semanas y yo ya con lo que sé me has cambiado la vida, pues eso no tiene precio, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es de donde yo estoy ahora mismo afrontando el futuro y viendo de qué forma seguir aportando, seguir contribuyendo y seguir facilitando a las personas que realmente quieren transformar la vida de otros, porque está alineado con este Sergio de la infancia que se movilizaba por las injusticias y que quería contribuir a todas las causas y demás. Así que ahora ya sabéis un poco el porqué de mi porqué
y cuál ha sido mi trayectoria hasta llegar al día de hoy. Esto no es simplemente para venderos ninguna moto, esto es sobre todo para que veáis cómo ha sido mi camino del héroe. El camino del héroe es una figura que se utiliza para construir storytelling. Todas las figuras o sea, todas las películas de Disney sobre todo se ve muy bien, aunque son todas las películas en líneas generales, se basan en este relato del héroe, en el que la persona tiene una vida, en un momento determinado pasa algo que es un punto de inflexión, ese punto de inflexión le lleva a no estar bien durante un tiempo, a pegarse algunos cabezazos, a tener algunos problemas, a cometer equivocaciones, a tener frustración, hasta que llega un punto de epifanía en el que descubre que todas las piezas de su puzzle encajan y empieza a resolver todos los problemas que ha ido dejando durante la película mal atados, ¿no? Y resuelve la película con la vida a futuro que tiene ese personaje. Pues esa figura, ese storytelling, es algo muy importante que trabajes. Y el ejercicio que me gustaría que hicieras, quizás no tan largo, porque si somos 80 personas y lo hacemos todos a ese nivel de detalle, pues igual no es operativo y no voy a poder daros feedback. Me gustaría que nos contarais un poco cómo ha sido vuestra trayectoria. Algunos ya habéis contado bastante de vuestra trayectoria, pero qué hitos importantes identificáis y cómo habéis superado o qué habéis hecho para trascender esos momentos más o menos difíciles y cómo están alineados esos puntos, esos hitos con vuestra profesión, ¿vale? Me interesa la relación que tienen con vuestra profesión porque es ahí donde está la historia y el porqué de vuestro porqué. Así que muchas gracias y nos vemos mañana. Chao.